Mejores depósitos, cuentas corrientes, letra del tesoro, fondos monetarios. Esto es un vídeo que hago más o menos de carácter mensual, en el que intento hacer una recopilación de lo que ha pasado y también intento prever qué es lo que puede pasar desde la perspectiva de fondos monetarios, de depósitos, etcétera, ¿no? Hoy por hoy las cosas son mucho más complicadas de lo que tenían nuestros padres. Fijaros que nuestros padres lo tenían relativamente sencillo. Iban a su banco de confianza o directamente iban al centro de la ciudad, recorrían los diferentes bancos. Era la famosa época de los subasteros de depósitos e intentaban conseguir la mayor rentabilidad por su dinero. Hoy por hoy, con el tema de Internet, con la Unión Europea, las cosas han cambiado. Hay muchos más productos, la complejidad es más alta y bueno, para intentar mirar todo esto, creo este vídeo y como siempre, espero que os ayude para intentar sacar ese dinero extra a nuestras inversiones. Empiezo con el vídeo. Bueno, antes de nada, recordaros que tenemos una comunidad que estaría aquí, en Mejores Depósitos Subasteros, en la que sobre todo hablamos de diferentes tipos de subasta de depósitos, fondos monetarios, letras, bonos, o yo qué sé, cosas como la negociación de hipotecas o reclamación de gastos de hipoteca. Un poquito, algo que nos puede interesar un poquito a todos, ¿no? Me gustaría daros las gracias a cada uno de los 1.700 miembros, porque realmente era algo que cuando empecé el canal de Telegram pensaba que íbamos a ser 4 y un tambor. El tambor posiblemente era yo, y me ha sorprendido que ya estemos 1.700 miembros. Muchas gracias, digamos, a todos. Bueno, lo primero, ¿no? Que todos los inversores tenemos que tener siempre algo de dinero. Y esto yo creo que es algo que a veces se nos olvida, ¿no? ¿Para qué? Para prever posibles problemas. Sobre todo hay varias recomendaciones del Banco de España, CNMV, sobre todo a través de la web de finanzasparatodos.es, y la recomendación es relativamente sencilla, y es que tenemos que tener un fondo de emergencia entre 3 y 6 meses de gastos. No hace falta más, simplemente estamos hablando entre 3 y 6 meses de gastos. ¿Qué es lo que hay que valorar? Hay que valorar más cosas desde el punto de vista de este fondo de emergencia, ¿no? Hay que pensar el tema de liquidez, hay que pensar el tema de seguridad y, como no, el tema de rentabilidad. El tema de rentabilidad es algo que muchas veces se nos olvida. Que tengamos ese dinero preparado ante cualquier problema no significa que no tengamos que intentar buscar esa, digamos, esa rentabilidad extra que los bancos nacionales pues difícilmente nos están dando, ¿no? ¿Qué es lo que yo utilizo como referencias para ver cuánto es lo que teóricamente, y vuelvo a insistir, teóricamente, se podría conseguir de una manera lógica de una entidad financiera, ¿no? Habría como dos referencias. La primera sería el Euro Short-Term Rate, también llamado STER, ¿bien? Y es la remuneración que sobre todo darían los bancos a los grandes fondos de inversión. Sobre todo estamos pensando en unas referencias de liquidez diaria. Imaginaros, estamos hablando de un gran fondo de inversión que tiene varios miles de millones de euros o tiene 300 o 400 millones de euros, y la posibilidad de negociar con un banco que le dé un buen interés es mucho más alta a la que podemos tener nosotros. Entonces, para estos casos se fija este tipo, este STER, ¿no? Para tenerlo como referencia. Y luego habría otra referencia que también me parece interesante a la hora de mirarla, que sería el tema de las letras del tesoro. Y sobre todo lo pienso desde la perspectiva de España. ¿Por qué? Porque también esto es una perspectiva de ver si nos merece la pena entrar en letras del tesoro o buscar fondos monetarios, etcétera. Hay que tenerlo como referencia y yo creo que hay que mirarlo siempre. Bien, hoy por hoy tenemos varias cosas, ¿no? Lo primero, que nos encontraríamos cómo ha ido evolucionando el STER. Fijaros que lo tenemos prácticamente parado. 11 de diciembre, 9 de octubre, aquí me he colado el de noviembre, pero era lo mismo. Y fijaros, estamos hablando de cantidades muy parecidas, 3,90%. Es decir, que si no hay subidas de tipo de interés, lo que pasa es que el STER se queda más o menos estable y no hay muchos problemas, ¿no? Fijaros, el 3,90% es lo que estarían consiguiendo los fondos de inversión respecto a dejar el dinero depositado al Banco Central, que le estarían dando el 4%. Bien, como referencia a la hora de verlo, que es también lo que hay que calcular, ¿no? Y sobre todo el STER nos vale porque se va a relacionar muchísimo con el tema de los fondos monetarios. Prever la rentabilidad de los fondos monetarios se relaciona estrechamente con el STER. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Cuáles van a ser las reuniones que van a tener el Banco Central Europeo desde el punto de vista de política monetaria? Fijaros, tenemos en diciembre, tenemos en enero, febrero no tenemos, en marzo tenemos, en abril, junio, julio, septiembre. ¿Para qué? Para de esta manera intentar prever qué es lo que pueda, digamos, pasar o cuál es la rentabilidad que un fondo monetario nos va a poder dar en un plazo más o menos de un año, ¿no?
¿Qué es lo que yo preveo? Y estas son previsiones personales. Vuelvo a insistir, previsiones personales y no significa que me pueda equivocar. Esto lo utilizo para mí como una forma de prever qué puede pasar desde el punto de vista de los fondos monetarios. Actualmente, diciembre, enero, marzo y abril, creo que no va a haber ninguna ni subida ni bajada de tipos. Sinceramente, creo que va a estar estables. Realmente hemos visto una inflación subyacente un poquito más bajo de lo que esperaba, sinceramente, y el PIB europeo pues que no arranca, ¿no? Entonces todo esto hace que no creo que haya más subidas y yo creo que hemos alcanzado el pico, ¿no? ¿Qué preveo? Que en junio podemos tener la primera bajada de tipos de un cuartito de punto y en octubre creo que vamos a tener otro cuarto de punto, digamos, de bajada. ¿Por qué estoy pensando todo esto? ¿No? Porque podemos ver un poquito cómo ha ido evolucionando sobre todo la inflación subyacente, tanto en euros como en dólares. A su vez el PIB en euros como el PIB en dólares, ¿no? Estaríamos hablando, por un lado, de la Unión Europea y por otro lado estaríamos hablando de Estados Unidos. ¿Por qué pongo Estados Unidos? Porque hay una evolución muy estrecha de lo que pueda pasar en Estados Unidos con lo que pueda pasar en Europa. ¿Qué es lo que, por ejemplo, estamos viendo? Que en los últimos meses se ve que se ha ido reduciendo de manera más o menos potente la inflación subyacente. Fijaros el dato del 30 de noviembre, un 3,6, que realmente estaba muy por debajo de la previsión, que era de un 3,9, o, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que fijaros, ha habido unas bajadas más o menos potentes, pero desde septiembre parece que le está costando, ¿no? Estamos hablando de un 4,3, 4,1, 4, es decir, que no está tan claro como puede parecer que sea tan fácil llegar a ese 2%, que es el objetivo que tienen los diferentes bancos centrales respecto a la inflación, ¿no? Y vuelvo a insistir, la importante no es la inflación que podemos ver, que van a salir los diferentes medios de comunicación. La importante es la inflación subyacente, que es la que los bancos centrales se fijan a la hora de hacer su política monetaria, ¿no? Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta, el PIB, como os decía. Fijaros que por un lado tendríamos la Unión Europea, que se ve que el PIB está yendo hacia abajo, ¿no? Como hemos bajado de un 0,6%, digamos, de subida anualizada hasta un 0, o incluso estamos hablando de un cierto decrecimiento que podemos tener para este dato de diciembre, ¿no? Es decir, que podemos hablar que en Europa estaríamos en un periodo más o menos de esta inflación, una inflación más elevada de lo que pensábamos, un 3,6 tampoco es que sea poco y no hay nada de crecimiento. A diferencia de los Estados Unidos, que fijaros, tienen unos crecimientos interanuales de un 5,2, un 4,9. Realmente son crecimientos bastante potentes, ¿no? Y yo creo que esto va a hacer que los Estados Unidos lo tengan más complicado a la hora, digamos, de bajar los tipos de interés. Realmente la economía está creciendo a ritmos bastante potentes, una inflación subyacente del 4%. Yo creo que les va a costar mucho más de lo que los mercados hoy por hoy están preveyendo que hay esas caídas. En el caso de la Unión Europea, si realmente nos encontramos que la inflación baja claramente por en torno entre el 2 y el 3%, yo creo que la cantidad de gente que va a abogar porque haya bajadas de tipos de interés, yo creo que va a ser más o menos importante. Bien, ¿todo esto qué es lo que hago? Pues simplemente lo que me hago es un pequeño Excel, ¿vale? En el que pongo aquí cómo se van a producir las diferentes subidas, bajadas o qué es lo que va a pasar, teniendo en cuenta cuándo se reúne el Banco Central. Entonces, fijaros, estimaciones, preveo para diciembre, dentro de unos días, que estará al 0, el tipo de interés será el 4,50, el tipo de depósito un 4%, el tipo de depósito es el tipo de interés que paga el Banco Central Europeo a los bancos por depositar su dinero, el STER, que antes hablábamos, que fijaros que más o menos los bancos juegan con un 0,10% de margen, y luego por otro lado le quito un 0,10% de comisión, que yo creo que son los mejores fondos de inversión que luego veremos a lo largo del vídeo, yo creo que estarían por aquí, ¿no? Entonces, haciendo cada uno de estos cálculos, y poniéndolos en un Excel o preguntarle al ChatGPT directamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que es mejor en Excel, nos da un cálculo de cuánto yo creo que podemos conseguir desde el punto de vista de un fondo monetario. Estaríamos hablando que actualmente sería de un 3,62% anualizado, que no está nada mal, pero fijaros, realmente ha caído, porque el anterior cálculo tenía el 3,95. ¿Por qué ha caído? Porque preveía que podría haber otra subida de tipos de interés, pues más o menos en enero, y que las bajadas se pospondrían. Pero al cambiar un poquito estos postulados, realmente el tipo de interés que espero que podamos conseguir con los monetarios, pues realmente habría bajado alrededor de un cuartito de punto. Hay que tener en cuenta este dato. Por otro lado, tenemos las letras del tesoro. Bien, aquí os pongo las últimas subastas que hemos tenido
Y una de las cosas que sobre todo yo creo que hay que destacar es el tema de las subastas a un año, cómo han bajado los tipos de interés a un 3,30%. Fijaros la evolución que hemos tenido de las letras a 12 meses, cómo picamos en octubre al 3,86% y ahora estamos al 3,30%. Las caídas son más o menos potentes, mensualmente estamos hablando de un 0,33%. ¿Qué es lo que coincide? Que con todo el mercado está cotizando de manera más o menos cada minuto o cada hora, y hoy por hoy se prevé que las letras anuales, si hoy hubiera una nueva subasta, estuvieran el 3,42%. ¿Por qué? ¿No? Y ha habido gente que me ha preguntado por qué se está produciendo, por qué se ha producido esta bajada tan potente, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que verlo desde el punto de vista de las peticiones no competitivas, esto lo que tenemos aquí, respecto al efectivo adjudicado. ¿Por qué pongo las peticiones no competitivas? Porque normalmente los particulares van a estar en esa parte de peticiones no competitivas. Y si hacemos un cálculo y dividimos, por ejemplo, peticiones no competitivas entre el efectivo adjudicado, nos daría qué porcentaje, sobre todo de particulares, estarían entrando. Y fijaros, la cantidad de particulares que está entrando es bastante bestia. Estamos hablando a 12 meses de un 36% o incluso en 6 meses del 80%. Es decir, que nos estamos encontrando que la mayor cantidad de gente está entrando en estas letras de 6 meses, cuando habría que hacer muchas veces los cálculos porque muchas veces no son las más interesantes a la hora, digamos, de contratar. Pero bueno, eso yo creo que daría para otro vídeo. Yo creo que tengo algún otro vídeo en el que explico cómo muchas veces realmente la parte interesante suelen ser las de 12 meses más que la de 6 meses por las diferentes comisiones que nos están cobrando. Bien, ¿qué más cosas haría? Pues iríamos a ver cuáles han sido las mejores cuentas nóminas. Bien, las cuentas nóminas, aquí os dejo un poco la información, sobre todo destacar una cosa que ha sido lo que más me ha sorprendido, ¿no? Y es el tema del Banco Sabadell, cómo realmente ha quitado los 200 euros que nos daban. Realmente lo he estado viendo en la web directamente y no aparece por ningún sitio, y nos ha cambiado la rentabilidad, en el que nos daría un 6% durante los 3 primeros meses y a partir del cuarto bajaría al 2%, eso sí, de manera indefinida. Las cantidades serían entre 0 y 20.000 euros y esto nos daría una rentabilidad del 3%. Es decir, que Sabadell ha pasado de ser como una o la mejor cuenta nómina que podíamos, digamos, tener por esos 200 euros a hoy por hoy pensar que podría estar entre la de Ibercaja o la de Bankinter como la mejor cuenta que hoy podríamos tener, ¿no? ¿Por qué? Porque nos estaría dando un 5% durante un año. Menos cantidad, Sabadell hasta 20.000 euros, pero bueno, estos 10.000 euritos de Bankinter y Ibercaja nos da posibilidades para, digamos, para ir jugando. Pero bueno, hoy por hoy, y lo veremos, hay otras cuentas más o menos remuneradas que nos pueden dar estas cantidades y estas mejores cuentas nóminas. Pues igual más adelante o en otros vídeos la quito porque no creo que tenga ya tanto sentido habiendo lo que hay, ¿no? Dentro de todo. Bien, desde el punto de vista de mejores cuentas remuneradas, ¿no? Yo creo que esto es lo que más podemos ir siguiendo, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Primero, destacar las primeras posiciones para mí, que sería TRepublic, Wise y Revolut, bien, que estaríamos hablando del 4% que nos estaría dando TRepublic al 3,64% que ha dado Wise. Wise hace poco bajó las comisiones que cobraba Wise, haciendo que ese 3,64 sea realmente competitivo, ¿no? Y no tengamos que hacer, digamos, demasiadas cosas. Revolut se mantiene con un 3,10, pero tampoco me parece tan malo, ¿no? Destacar también que Renault Bank ha aumentado un poquito el tipo de interés y también yo creo que sería aquel banco que yo recomendaría a aquella persona que quiere seguir más o menos en España, no quiere tener grandes problemas desde el punto de hacer un impuesto como es el 720. Te va a dar un 2,89, no llega a Revolut, Wise, Trade Republic, pero bueno, está yo creo que bastante bien, ¿no? También destacar que Revolut a algunos, y yo que está en proceso a España, sí que está ya ofreciendo IBAN español, ¿no? Entonces, si coincide que tienes ese IBAN español entre Revolut y Renault Bank, yo creo que ahí estaría la duda. Posiblemente yo me quedaría con Revolut, pero bueno, Renault Bank también funciona bastante bien. O sea, realmente es algo que bueno, por lo que yo veo, por comentarios de gente en Telegram, me parece algo interesante. Luego tendríamos Scalable Capital, XTB, N26, Bibank, otras opciones que aquí podéis echarle un vistazo por si acaso os merece la pena, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy yo creo que dentro de estas primeras 4 es donde yo creo que me jugaría un poco todo a la hora de tenerlo, ¿no? Cada una tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Yo a nivel personal utilizo Wise y Revolut
Renault Bank tengo cuenta, pero actualmente no tengo apenas dinero. Trade Republic me ha pasado algo curioso y es que me he intentado registrar, pero parece ser que mi perfil no les interesa y no he podido conseguir registrarme. Yo creo que soy de los pocos inútiles que no han conseguido registrarme en Trade Republic, pero bueno, ya está, ¿no? Es algo que me parece interesante para decirlo, ¿no? Si lo puedes conseguir, ¿no? Luego, mejores depósitos, letras, fondos monetarios, ¿no? Y aquí estaríamos hablando qué es lo que más o menos podríamos estar hablando a un plazo máximo de 12 meses, ¿no? Que yo creo que es la parte más o menos potente, ¿no? Primero hablaríamos de tanto de banca sistema como banco proyecto, ¿vale? Estaríamos hablando, perdón, aquí he puesto 4,30, pero creo que es 4,20% banca proyecto. Banca sistema 4,30, banca proyecto 4,20. Habían bajado un poquito, habían bajado 0,10% lo que estarían dando. Un mínimo de 10.000 en el caso de banca proyecto, mínimo de 20.000 banca sistema, fondo de garantía de depósitos italiano en ambos casos, y bueno, tiene como condiciones que no hay retenciones en Italia. Luego tenemos que hacer nuestra declaración de la renta para pagar lo que corresponda, pero bueno, está, digamos, interesante, ¿no? Para aquellos que no quieran complicarse desde la perspectiva de tener que hacer el 720, que yo creo que es algo que da mucho miedo a la gente, pero bueno, yo creo que no habría que tenerlo tanto. Sobre todo destacaría como dos, ¿no? Por un lado, Facto y Banco Big, ¿no? Que uno nos estaría dando un 4,06%, que yo creo que es una opción realmente buena hoy por hoy. Estaremos hablando de un mínimo de 5.000 euros hasta 3 millones de euros. No se puede cancelar, que esto yo creo que es uno de los posibles problemas. Pero bueno, al tener sucursal en España, también la retención es de un 19%. Entonces, esto es algo que yo creo que destacar. Si no te gusta Facto, iría al Banco de Inversión Global, al Banco Big, Portugal, Fondo de Garantía de Depósitos Portugal, tiene sucursal en España, lo mismo que antes he comentado. El mínimo es más bajo, 1.000 euritos, se puede llegar hasta los 250.000 euros y nos estarían dando un 3,75%, ¿no? Una serie de notificaciones que daría sobre el banco Big. Y es que ha habido varias personas que en Telegram han comentado que les costaba que llegara el dinero, ¿no? Es decir, que incluso haciendo transferencias de ING, pues que habían tardado en llegarlas, ¿no? Entonces, no tengo muy claro si el problema era por ING o era por Banco Big, pero bueno, para que lo sepáis, ¿no? Los fondos monetarios, lo mismo, que antes hemos calculado entre un 3,62 y un 3,82%. ¿Por qué? Porque hay fondos monetarios que pueden hacerlo incluso muy bien y conseguir rentabilidades muy parecidas al STER. ETFs monetarios, pues algo parecido. Y por último, Tesoro Público, las letras, que sobre todo lo que tengo la sensación es que están yendo la mayor parte de los minoritarios, pero las grandes instituciones directamente o los bancos lo que están yendo es directamente a depositar el dinero al Banco Central Europeo o muchas veces van a ir a los fondos monetarios, ¿no? Por tenerlo un poquito en cuenta, ¿no? Si alguien me diría qué es lo que tendría, porque hay mucha gente que me dice, bueno, vale, pero mójate un poquito más, Josean, yo pensaría tener algo en concreto, por ejemplo, en Facto, porque, vale, no puedo cancelarlo, no metería todo en Facto por el tema de cancelación, y luego tendría algo en fondos monetarios, porque sé que voy a poder hacer el dinero relativamente fácil y ante un imprevisto voy a poder tenerlo más o menos fácil a la hora de tenerlo, ¿no? Pero bueno, como un poco una ayuda, ¿no? Luego, desde el punto de vista de los monetarios y ETFs monetarios que sigo, ¿vale? Entonces, esto es algo importante. No significa que solo haya estos fondos, porque hay gente que me dice, pero es que solo marcas estos, ya hay muchos más. Sí, claro, pero es que tampoco quiero hacer un vídeo que dure 3 horas hablando de fondos monetarios de todos los que pueda haber, ¿no? ¿Qué es lo que tengo en cuenta? Sobre todo que tengan comisiones bajas, es decir, estoy hablando de comisiones hasta un 0,15%, más o menos. Puede que incluso hasta el 0,20% como Francés Tresorery, que está ahora al 0,17%. Pero bueno, yo creo que estarían aquí, ¿no? Más o menos 0,15, alguno en concreto que me parece interesante lo he podido subir hasta el 0,17, igual tengo que cambiarlo y poner hasta el 0,20%, ¿vale? Es lo que yo marcaría como límite, ¿no? Entonces aquí diferentes fondos, como podéis ver, y veo también, y hago un poquito de cómo ha ido evolucionando el tamaño. Bien, aquí pongo cómo ha ido evolucionando el tamaño. ¿Esto cómo lo calculo? Simplemente lo que hago es en un Excel que voy poniendo todos los meses a la hora de hacer este vídeo, cómo ha ido evolucionando la liquidez. ¿Por qué? Porque esto nos da una evolución de realmente si son fondos que son grandes, que están captando o no están captando. Entonces, fijaros, ¿no? Como uno de los que más capta es el de Groupama Tresorery con 138 millones de euros. Es el más grande y, bueno, hay que tenerlo, digamos, en cuenta a la hora de, digamos, de invertirlo, ¿no? ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? La duración.
¿no? A más duración, posiblemente podamos conseguir mayor rentabilidad y también podamos conseguir mayores pérdidas si en algún momento determinado las cosas cambian, ¿no? También hay que fijarse en la calidad crediticia del fondo, etcétera, ¿no? Con todo, fijaros, ¿no? Lo que estamos hablando, las rentabilidades que hemos podido tener en los últimos meses para verlo, ¿no? Hemos pasado desde un 0,66% que hemos podido tener el último mes con el Santa Lucía renta fija a corto plazo, que en los últimos 3 meses un 1,42%, o una evolución más o menos del 0,35%, o 0,34%, que es lo que habría tenido que dar un fondo monetario con una duración relativamente corta o relativamente pequeña, ¿no? Dentro de, digamos, de todo. Lo mismo lo haría desde la perspectiva de ETFs, que es otra forma de invertir. Desde el punto de vista, si eres un particular, por tema fiscal nos va a merecer sobre todo entrar en temas de fondos de inversión. Y bueno, fijaros, hablamos de comisiones también muy bajas, 0,10, 0,05, 0,08, 0,09. ¿Y cuáles han sido las rentabilidades del último mes? Y las rentabilidades de los últimos 3 meses. Si os dais cuenta, bastante parecidas. El de JP Morgan igual tiene un poquito más rentabilidad, pero ¿por qué? Porque la duración es un poquito más alta. Estamos hablando de 180 días o podría hacerlo, digamos, mejor, ¿no? Con todo, siguen aumentando estos ETFs la cantidad de dinero que está entrando y yo creo que esto es algo a destacar, es algo bueno desde la perspectiva de inversores, como podemos ser, de ver que nuestro dinero pues está en buenas manos. Esto es algo, digamos, nuevo que lo he puesto y mi idea más o menos es empezar a ir hablando también sobre fondos de renta fija. ¿Por qué? Porque veo que en Telegram hay bastante gente que tiene interés sobre el tema de renta fija. Hay una relación estrecha entre fondos monetarios y renta fija, pero esto estamos hablando sobre todo de una inversión y que las pérdidas pueden ser importantes a unos plazos pues más o menos amplios, ¿no? Y bueno, yo creo que este vídeo voy a intentar explicar diferentes posibilidades, ¿no? Con 3 fondos indexados, 3 ETFs. En el vídeo que digamos que haga de renta fija hablaremos de más ETFs y más monetarios para que cada uno pueda echarle un vistacillo y ver a ver si le merece la pena, ¿no? Lo primero, el tema de comisiones, y vuelvo a insistir el tema de las comisiones. ¿Por qué? Porque los bancos nos dicen que nos están cobrando un 0,70 o un 1,5%. No, hay muchos fondos de inversión de renta fija que, fijaros, nos van a cobrar un 0,12, un 0,13, 0,16, 0,12 o incluso pueden tener un 0,25% de un high yield de corporates, por ejemplo, que nos van a dar un 0,25%, pero ¿qué es lo que coincide? Que BlackRock con iShares presta digamos, estos bonos y gracias a prestar esos bonos consigue que le devuelvan un 0,27%. Es decir, que estamos hablando que la comisión que podríamos estar cobrándonos por este high yield sería pues negativa. Es decir, que conseguiríamos algo de dinero, ¿no? Dentro de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sobre todo, ¿qué es lo que yo he mirado y por qué he seleccionado estos 6, digamos, fondos indexados y ETFs para ver qué es lo que hay, ¿no? Imaginaros, alguien que busque la mayor seguridad, que tenga la mayor rating crediticio y que sea mejor que las letras del Tesoro españolas. ¿Por qué? Porque hay gente que piensa que lo mejor que puede haber son las letras del Tesoro y ni mucho menos, ¿no? Fijaros, estaríamos hablando de este iShares Ultra High Quality Euro Government. Aquí os dejo el ISIN para que podáis buscarlo y fijaros que estamos hablando que tiene una calidad crediticia de AAA, que es la máxima que se puede tener. ¿Y por qué? Porque casi el 80% de este fondo de inversión invierte en bonos alemanes. El otro 20% sería en bonos holandeses. Fijaros lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que tendríamos? Pues una rentabilidad relativamente baja. Hablamos de un 2,61%, una duración de 8 años. Fijaros, de una cantidad más o menos, digamos, potente, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado haciendo estos últimos tiempos? Pues fijaros, un 3,75 último mes, un 3,72% en los últimos 3 meses y si lo hubiéramos tenido desde hace un año habríamos perdido el 1,75%. Estas pérdidas en fondos monetarios es algo tremendamente difícil que se den. Si os fijabais, y antes lo hemos visto, cómo los fondos monetarios no tienen grandes oscilaciones, suelen ser unas máquinas de ir poco a poco, poco a poco, poco a poco, y van a evolucionar mucho a los tipos de interés. En el caso de los diferentes bonos o fondos renta fija,
No tiene por qué ser, ¿no? O yo qué sé, otro interesante para verlo, pero tampoco quiero enrollarme mucho porque esto va más sobre cuántas corrientes le da el tesoro. Por ejemplo, hablaríamos del tema de high yield, que yo creo que esto es muchas veces algo que la gente desconoce, ¿no? Y que invertir en high yield no tiene por qué ser algo tan malo, ¿no? Fijaros, hablaríamos de este fondo de BlackRock con 411 posiciones, duración 3 años y medio, no es una barbaridad. Eso sí, una calidad crediticia relativamente baja, BB, y una rentabilidad o duración a finalización del 6,35%. Fijaros, unas rentabilidades bastante buenas, pero con todo estamos hablando de que hay que mirar cuáles son esas calidades crediticias y quiénes están, ¿no? Por ejemplo, un dato, ¿no? Cuando lo estaba mirando y lo veremos en el vídeo un poquito que hablamos de renta fija, ¿no? La primera posición de este ETF sería Telefónica. ¿Qué es lo que pasa? Telefónica está muy endeudada, pero tampoco es que sea una empresa que se va a ir a la porra en 2 años o en 3 años, por ejemplo, ¿no? Tiene mucha deuda, ¿no? Entonces, a unos plazos muy largos. ¿Puede merecer la pena? Pues podría ser, ¿no? Yo creo que habría que darle una vuelta si compensa esa rentabilidad extraordinaria del 6,35% respecto al 2,60% de algo sin apenas, digamos, riesgo para hacerlo, ¿no? Por último, quería, digamos, indicaros digamos, ¿cómo sería? Un comentario que lo ha dicho el gran Fernando. Yo creo que le tendría que dar enormes las gracias a Fernando y a otros moderadores de Telegram, en el que realmente aporta un conocimiento bastante potente, ¿no? Sobre todo, destacaros, ¿no? Que muchas veces hay gente que quiere contratar un fondo monetario, quiere contratar un fondo de renta fija en su banco tradicional. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces estos bancos nos van a hostiar, y nos van a hostiar desde el punto de vista de comisiones de depositaría, por ejemplo, ¿no? BVA te cobra un 0,30 o 0,90 de custodia en el caso de CaixaBank, EBN te cobraría un 0,30%, etcétera. Hoy por hoy, el que mejor nos puede ofrecer sería MyInvestor, que realmente no estaría cobrando comisiones de custodia. Esto posiblemente no sea a tiempo ilimitado, en principio ha dicho hasta el 2024, pero bueno, hay que mirar que tarde o temprano pues puedan subirlo o lo demás, ¿no? Pero bueno, para que lo tengáis muy en cuenta, porque al final muchas veces nos fijamos solo en el TER de lo que nos va a cobrar el fondo de inversión y hay que tener en cuenta con qué banco trabajamos. ¿Por qué? Porque esa comisión de custodia puede ser realmente importante a la hora digamos, de hacerlo, ¿no? Y bueno, nada más, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo un poco de recopilación mensual, ¿no? He introducido la parte de renta fija. Me gustaría saber vuestros comentarios si creéis que merece la pena tenerlo en cuenta o no tenerlo en cuenta, ¿no? Porque creo que sí, creo que merece la pena. Hice una pequeña encuesta en el canal, tanto de Telegram como YouTube, y la gente dijo, ¿por qué no hacer 2 vídeos? Y bueno, espero a lo largo de esta semana que salga este segundo vídeo en el que sobre todo intentamos profundizar un poquito más en renta fija, que yo creo que es una de las grandes olvidadas dentro de la perspectiva de inversión y yo creo que dependiendo del momento dan buenas oportunidades para invertir. Nada más, como siempre, nos vemos en el siguiente vídeo.